Buenos días, queridos hermanos. Un hermoso día para festejar el Día de la Niñez, pero también un día como para adorar al Señor, como estamos haciendo. Es hermoso estar en la presencia del Señor y reunidos a través de esta transmisión. La ayuda de Ari ahí en la oficina, como también de Andrés, una tremenda bendición para nosotros. Y en estos domingos vamos a meternos en un tema acerca de la fidelidad de Dios. Creo que este tiempo necesita que nosotros podamos ver parte de los atributos de Dios, como es la fidelidad de Dios, la inmutabilidad. Dios no cambia. Y no solamente conocer, debemos llegar a experimentar lo que significa la fidelidad de Dios. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, de la primera página de la Biblia hasta el final, uno puede descubrir la fidelidad de Dios. Cómo Dios aún reveló a su pueblo a través de su palabra, a través de ángeles, a través de profecías, a través de los apóstoles, y se dio a conocer cómo Él es. Ahora, en primer lugar, yo quiero que podamos leer algunos pasajes de la Biblia, de Génesis capítulo 3, porque me interesa que podamos descubrir que Dios es fiel, no cambia, pero que nosotros, los seres humanos, sí hemos cambiado. En Génesis capítulo 3, versículo 1, dice que todo comenzó a cambiar. Ahora, ¿qué cambió? Bueno, Dios creó los cielos y la tierra, Dios creó cada una de las cosas que nosotros podemos apreciar en la naturaleza. Y también dice la Biblia que creó al hombre y creó a la mujer. Lo colocó en un lugar súper especial, en el jardín de Edén. Un lugar lleno de lo más precioso que podía tener la raza humana, el ser humano. Le dio el privilegio de ser colocados en ese lugar. Pero también le dio responsabilidades, tenían que cuidar, tenían que ponerle nombre a los animales, tenían que tratar de que ese lugar esté conforme a lo que Dios le había indicado. Y aún, lo más hermoso, ¿saben lo que tenían de privilegio Adán y Eva? El estar junto al Señor, una estrecha relación con el Señor. Podían estar conociéndolo, hablando con Él, y dentro de lo que dice la palabra de Dios, dice que en el versículo 2, capítulo 15, dice: tomó por Jehová al hombre, lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiere, ciertamente morirás. Y no voy a leer todos los pasajes, pero es interesante que dentro de ese jardín tan maravilloso, Dios había colocado un árbol de la ciencia del bien y el mal, pero también un árbol de la vida. Ahora, la palabra del Señor nos lleva a que dentro de ese jardín aparece un personaje. Dice: la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios, el Señor, había hecho. Así que le preguntó a la mujer: ¿de verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho: no coman de ese árbol, ni lo toquen,
de lo contrario morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol, se les abrirá los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Y la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió, y luego le dio a su esposo, y que también de él comió. O sea, lo hermoso y el privilegio, la responsabilidad que Dios le había dado al hombre y a la mujer, de pronto comienza a tener una nueva etapa, una nueva experiencia que fue traspasado también a nosotros. Ahora, es interesante que la astucia de Satanás siempre llegó hacia la raza humana, y en especial a esta pareja recién creados por el Señor. Miren ustedes, ahí él apeló a algo tremendo, dice, no van a morir, serán abiertos vuestros ojos, dice, ustedes van a ser como dioses. Indudablemente, hasta el día de hoy, el ser humano quiere llegar a tener la autoridad y llegar a ser como dioses. Pero indudablemente que lo que sucedió es que fueron abiertos sus ojos para conocer el bien y el mal. Pero también comenzaron a percibir que estaban desnudos. Ya la gloria de Dios había desaparecido de ellos y se vieron tal cual eran, desnudos. Y a la vez, lo primero que comienzan a descubrir es que la voz del Señor se escuchó y ellos tuvieron miedo y se escondieron. La pregunta de Dios hacia ellos fue, ¿dónde están? Y esa pregunta también sigue girando, dentro de lo que significa el cambio profundo, radical en el hombre. Sigue habiendo hoy la misma pregunta, ¿dónde estás? Hermano, ¿en qué posición estás frente al Señor? Y si vos todavía aún no has recibido, no entregaste tu vida a Jesucristo, ¿dónde estás? ¿Cuál es la percepción de tu vida? ¿Estás como ellos que solamente tienen los ojos abiertos para percibir el bien y el mal, pero no encontrarle solución? ¿Estás llegando a verte despojados de todo lo que significa una relación con Dios? ¿Estás interiormente desnudos frente a eso? Y por ende te estás escondiendo a Dios. Mira, lo que queremos darte a conocer, que el alejamiento de Dios es un principio evidente desde el comienzo de la creación hasta hoy. Mire, ellos llegaron a tal punto que Dios tuvo que comenzar a tratar de poner, ¿cómo diríamos?, las consecuencias de esta desobediencia, la puso en claro. Ahí el versículo más adelante del capítulo 3 viene, dice, ¿quién te ha dicho que estás desnudo? Le preguntó Dios, ¿acaso has comido el fruto del árbol que yo te prohibí comer? Él respondió, la mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto y yo lo comí. Entonces Dios, el Señor, le preguntó a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? La serpiente me engañó y comí, contestó ella. O sea, cada uno fue justificando su acto y tratando de dar responsabilidad
El hombre a la mujer a Satanás. Ahora, la sentencia que vemos en el versículo 14 dice: entonces el Señor dijo a la serpiente: por causa de lo que has hecho, maldita serás entre todos los animales, tanto doméstico como salvaje. Te arrastrarás sobre tu vientre, comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y ella. O sea, es tremendo el impacto que se produce. Y dice el versículo 15: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. O sea, ahí hay una promesa de parte de Dios. De pronto va a haber una generación de seres que van a seguir la descendencia de Satanás. Y va a haber una descendencia de parte de la mujer que van a seguir los preceptos de Dios. Y es interesante que ese hilo conductor de generaciones que llega a Jesucristo, en Jesucristo, Él le aplica un golpe mortal a Satanás. Mientras que solamente Satanás pudo tan solo morderle el talón, matándolo en la cruz, sin darse cuenta que Jesucristo iba a resucitar y con Él nos iba a otorgar vida nueva. Ahora, el punto principal que quiero que quede en tu mente es que el hombre que había sido creado a imagen de Dios, que había sido puesto en un lugar de privilegio, pero también con responsabilidades, de pronto fue, a causa de sus decisiones, fue totalmente cambiado. Cambió su entorno, cambió su relación con Dios, cambió su estructura de vida. Imagínense qué hubiera pasado si él, en vez de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, hubiera comido del árbol de la vida. Hubiera vivido eternamente en la presencia de Dios, eternamente en lugar de privilegio. Su descendencia hubiera sido totalmente distinto. Te pregunto, ¿qué pasaría si en este momento vos le entregás tu vida a Jesucristo? ¿No comenzarías a darte cuenta de que vas a vivir por toda la eternidad con el Señor? Esa es la promesa que tenemos. Pero miren, lo tremendo de esto es que Dios es fiel a su palabra. Él no cambia su inmutabilidad. ¿Qué es esto? Su naturaleza nunca sufre un cambio. En el Salmo 102, que quiero leerles, Salmo 102, vamos a mirar este pasaje del Salmo 102, porque me parece precioso que nosotros descubramos a través de la palabra de Dios lo que Él mismo nos está diciendo. Y el versículo 24 del Salmo 102 dice el Señor: dije, Dios mío, no me corte en la mitad de mi día, por generación de generación son tus años. Desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Como un vestido lo mudarás y serán mutados. Pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Lo que está diciendo este salmo, lo que Él ha creado, no quedará
destruido. Lo que Dios ha creado va a desaparecer con el tiempo, pero Dios va a permanecer por siempre. ¿Por qué? Porque Él es eterno. Él no cambia. Los privilegios que tenemos, las responsabilidades que tenemos hoy pueden llevar a cambiar. Aún nosotros cambiamos de 8 años, de 15 años, toda nuestra manera de pensar cambia, nuestra manera de vivir cambia. La pandemia nos ha cambiado como sociedad. Dios no cambia. Él es fiel desde el principio hasta el fin. Cambia. La palabra de Dios ahí en Hebreos capítulo 13, versículo 8, ¿qué dice? Dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es el mismo Dios que está tratando de llevarnos a una realidad. Mire, un hermana Kai Warren decía, conocer a Dios te hará sabio. Conocer a Dios te hará sabio. ¿Por qué nos hace sabio? Porque comenzamos a descubrir que su fidelidad es tan enorme, tan permanente, que nos hace tomar decisiones sabias. Dice, conocer a Dios te abrirá los ojos. Hoy parece que la sociedad misma nos lleva a mirar tan a lo plano, tan a lo alrededor, tan a la queja y a la amargura y a la depresión y a lo que nos está sucediendo, que todo parece absolutamente negro. Dios quiere abrirnos los ojos y ver lo sobrenatural de Dios, ver su palabra, porque Él se ha comprometido a través de su Espíritu, que dice, el Espíritu le enseñará y los guiará a toda verdad. ¡Oh, qué grande su bendición! Dice, conocer a Dios dará esperanza. La esperanza que tenemos no está fabricada, no es preparada por convicciones de palabras de hombre. Su esperanza está en lo que Él mismo se comprometió a darnos. Miren, cuando Jesús dice, no se turbe vuestro corazón, no tengan miedo. En la casa de mi Padre muchos lugares hay. Voy a prepararle un lugar para ustedes. Eso es esperanza. No esperanza que voy a tener mi casa, no esperanza de tener un coche mejor, no esperanza de varias cosas que van a desaparecer con el tiempo. La esperanza de estar con el Señor por toda la eternidad. Algo tremendamente maravilloso. Y a la vez nos va al conocer a Dios, nos va a ayudar a enfrentar la vida tal cual es. Por eso es que debemos mirar la existencia de Dios y a la vez tratar de recordar, Dios es real, Dios es real. Hermanos, dentro de lo que el mundo dice, Dios ha muerto, Dios existe, ¿dónde está Dios en todo esto? Queridos, la palabra de Dios nos habla de que Dios es real. El Espíritu del Señor en nosotros nos dice Dios es real. La creación nos habla de que Dios es real. Y aún tenemos que recordar que Dios está dispuesto a revelarse interiormente por su palabra, por su Espíritu Santo, a cada uno de aquellos que son parte de su familia, los que son llamados hijos de Dios. Pero a la vez, miren ustedes, Dios es racional. ¿Por qué digo esto? Mire, en Romanos, en el libro de Romanos, nosotros podemos encontrar una verdad, capítulo 12, de Romanos, dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo,
santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, Dios está tratando de llevarnos a que cuando le rindamos culto al Señor, sea una adoración inteligente, pensada, que nuestra estructura mental no quede de lado y podamos solamente adorarlo en la parte emocional. ¿Por qué? Porque sabe que nuestras emociones bajan y suben y bajan. Pero qué lindo es que nosotros podamos darnos cuenta que Dios también es racional, también obra en nuestro intelecto y está esperando que todo nuestro intelecto, nuestra manera de pensar, pueda llegar a adorar al Señor. Bueno, aquí estamos otra vez reiniciando esta transmisión. Hemos tenido un corte general en Varela, pero de pronto está volviendo, así que les pedimos disculpas a todos los demás por esto, pero seguimos avanzando. Estamos compartiendo cómo el hombre cambió y cómo Dios sigue siendo el mismo, que con su fidelidad llega a nosotros. ¿Y qué nosotros podemos descubrir en cuanto a esto? Es que lo que dice la palabra de Dios, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. O sea, nos encontramos en la vida con muchísimas problemas, tentaciones, transición, tensiones, y es ahí donde nosotros tenemos que darnos cuenta que Dios, a través de Jesucristo, nos ha dado todas las herramientas para que nosotros podamos darnos cuenta que Él es fiel. Dice, nos ha dado aún su divino poder a través de esas preciosas y grandísimas promesas. Es tremendo. Miren, para ver un poquito esto con más claridad, dice que Dios llamó a Abraham. En el capítulo 12 de Génesis, nosotros podemos descubrir cómo Dios llama a Abraham y le dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, a la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Aquí hay algo que es contundente. Dios llama a Abraham, se revela a él, y le propone algo que lleva a cambiar toda la estructura de Abraham. Dice, vete de tu tierra, donde él había nacido, donde tenías todos sus conocimientos, donde estaban sus raíces. Dios le dice, vete de tu tierra. Pero aún mucho más, dice, vete de tu parentela. Tenía que cortar con toda la tradición de la familia. Dice, a la casa, y dice, vete de la casa de tu padre. Tenía que desprenderse de esa familiaridad que era de todos los días, todo ya estaba hecho, todo estaba formado. Y de la ¿a dónde? Dice, a la tierra que te muestra. Alcanza a mirar este pasaje, es tremendo el
cambio que Dios le propone a Abraham. Ese cambio tenía un solo objetivo. Y fíjense que dice: haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Entonces, ¿cómo es posible llegar a entender esto? Solamente una manera: llegar a descubrir que él le contesta: y se fue Abraham como el Señor le dijo. Ese acto de fe, ese acto de pura confianza en el Señor, en su fidelidad, comenzó a tener un cambio tan rotundo en la vida de Abraham que a veces nos cuesta entender. No se trataba de que era un viaje placentero de pocas horas en avión, ni tampoco en un vehículo, casi mucho más de 1000 kilómetros, como 1300 kilómetros, en lugares hostiles, en lugares de desierto, de montaña, a pie o en camello, pero él estuvo dispuesto a creer la fidelidad de Dios. Por eso es que uno puede ver en el libro de Romanos, Romanos capítulo 4, uno puede leer pasajes como esto, donde alcanza a notar, Romanos capítulo 4, versículo 3, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Hermanos, lo que trato de compartir, del punto de mensaje de esta mañana, es que vos y yo podamos descubrir que Dios es fiel. Y a través de los años vas a no solamente a descubrirlo, sino a experimentarlo. Dios es fiel hoy. Dios es fiel. Uno puede decir: sí, bueno, Dios lo bendijo, pero ¿por qué lo bendijo? Porque Abraham le creyó a Dios y le dijo: bueno, voy a entregarte cada mañana a ti. Voy a entregarte lo que es mi familia a ti. Voy a entregarte todo lo que soy a ti. Porque él creía que Dios tenía lo mejor. Porque él le creyó a Dios. Y al punto que dice, bueno, ¿a qué le creía? A esa palabra que dice: te bendeciré a tu familia, serás de bendición. Aún la familia de la tierra van a ser benditas por ti. Y uno puede notar de los pasajes que siguen adelante que Dios bendijo con prosperidad, bendijo su familia, bendijo aún a los reyes que había cerca de la tierra donde él vivía, y también podemos decir que nosotros somos benditos a través de aquellos momentos de decisión. O sea, lo hermoso de todo lo que venimos diciendo es que Dios sigue siendo fiel. Cuando el apóstol Pablo le escribía a la iglesia de Filipenses, en el capítulo 2, versículo 6, dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿Qué estaba tratando de decir? Que es el Señor Jesucristo no se aferró a lo que él era, sino que se despojó a sí mismo, se entregó a sí mismo para que hoy usted y yo, vos y yo, podamos descubrir que Dios es fiel. Fiel a perdonarnos a través de Jesucristo. Fiel a bendecirnos en Jesucristo. Fiel a bendecir nuestra familia, a bendecir en la prosperidad. Él es
fiel. Solamente tenemos que decir, Señor, aquí estamos. Y cuando lo hacemos, sin duda vamos a llegar a experimentar que fiel es Dios. Quiero terminar orando en esta mañana por vos. Padre, te doy gracias. Te doy gracias porque sé que tú estás obrando con poder en cada una de las familias de la congregación y aquellos que nos están viendo y aún aquellos que van a ver este video. Y gracias porque a pesar de las dificultades, tú sigues siendo nuestro Padre Celestial, fiel. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, porque tú eres aquel que obra milagros de poder y sanidad, de poder y prosperidad, de poder y perdón, de poder y de vida eterna. Señor, en el nombre de Jesús, obra en cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.